Regresamos con la parte final de esta mesa de análisis 2018, elecciones, con las conclusiones de nuestros invitados panelistas. Y yo quiero darle la palabra a Manuel para que nos compartas tu conclusión con respecto a este debate. ¿Se cumplieron las expectativas de la ciudadanía con este ejercicio democrático? Mira, yo creo que eso no lo puede decir nadie más que quien vio el debate. Y para eso les invitaría a aprovechar las herramientas digitales de Capital 21. Yo soy fan, ¿no? Esto suben inmediatamente los debates, pueden volverlo a ver, pueden analizarlo, cortar por pedacitos, compartirlo si lo quieren compartir. Infórmense, chequen quiénes están participando, háganse un criterio y salgan a decidir a quién le van a regalar o a quién van a premiar con su voto o a quién van a sancionar con el voto para el contrario. Pero lo más importante es que no se desinteresen, que aprovechen estas herramientas. Yo creo que este debate en particular estuvo bastante interesante, ligero de ver a comparación de otros, pero que sí nos quedan a deber algunas y algunos proponiendo disparates. Y creo mucho que nuestra ciudadanía tiene la inteligencia para discernir entre la verdad y la mentira. Gracias, Manuel Vázquez, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros. El turno es para Eduardo Jácome. ¿Cuáles son tus conclusiones? Esa risa, quiero que nos compartas, por supuesto, qué es lo que viste y al final del día si se cumplieron las expectativas de la ciudadanía. Yo creo que es un excelente primer ejercicio. Desafortunadamente, o invitaría también al Instituto Electoral a fomentar más tipo de debates. Hemos visto algunos, como los presidenciales, como los de jefatura de gobierno, que hay un poco más de interacción, salen un poco de lo acartonado. Creo que el formato que instituye, porque no es Capital 21, por supuesto, y se lo digo de una vez a la ciudadanía, este formato lo impone el instituto. Entonces, hay que fomentar, hay que preservar, digamos, nuestra cultura democrática. Hoy los partidos políticos reciben presupuesto para fomentar la democracia en la ciudadanía. No lo hacen, están lejos de hacerlo. Pensando un poco ya en los resultados del debate, yo vi muy bien al candidato sin partido, para mí es el vencedor y bueno, pues adelante, hay que seguir escuchando sus propuestas. Muchísimas gracias, Eduardo Jácome, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. El turno ahora es de Marco Galván, tus conclusiones. Sin duda, los pueblos originarios tienen grandes conflictos desde cómo se organizan y creo que se deben de apoyar en las estructuras que ya existen para poderle dar solución. Caso preciso fue en el 19S que mucho patrimonio cultural e histórico de los pueblos originarios se vio dañado y que no existe un fondo para la restauración de ese patrimonio y que salen millones reparar una iglesia, un santo, que es algo que le da identidad al pueblo originario y que eso es algo que no vimos en el debate de cómo va a existir ese para los imprevistos, para lo extraordinario, para lo que no existen, para que lo que no están exigiendo los pueblos originarios y que es algo que se está presentando como una problemática real y tangible. Por un lado. Por otro lado, yo creo que sí hay que exigirle a nuestros representantes o los que aspiran a ser nuestros futuros diputados en el Congreso que estén más preparados, que se vengan al debate, no atacarse entre ellos, sino atacar las propuestas y las malas decisiones que se hayan tomado en el pasado para hacer un mejor futuro por la delegación y por el país. Marco Galván, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Quique. Y el turno, y finalizamos con Luis Felipe. ¿Cuáles son tus conclusiones? En realidad, la ciudadanía estará mejor informada para tomar una decisión inteligente este próximo 1 de julio. Yo creo que sí, mira, es una lástima que el debate haya sido de un solo tema porque a veces nos falta y una demarcación tan grande como es Tlalpan y tanta problemática es complicado abordar y lograr conocer todo esto. Sin embargo, creo que no podemos guiarnos por lo que resultó cuanto menos curioso de ciertos actores como ni los pleitos, ni las actitudes, ni siquiera el desenvolvimiento que tuvieron, ¿no? Porque me parece que no podríamos, estoy convencido de que no puedo decir si alguien ganó o perdió. Sin embargo, rescato a los candidatos que sí hicieron una puntual mención en cultura, una puntual mención en presupuesto, que me parece formidable, me parece que es lo más rescatable de este debate, pero que no caigamos tampoco en el show de este tipo de cosas y tomamos una decisión inteligente, fuerte y que nos empodere como ciudadanos. Muchas gracias. Claro que sí. Luis Felipe Villaseñor, licenciado en Ciencias Políticas
y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Luis Felipe, por habernos acompañado nuevamente en esta mesa de análisis. Gracias. Yo quiero agradecerles en general a todos ustedes por tomarse el tiempo de acompañarnos, compartir estas opiniones que, por supuesto, para la ciudadanía son muy importantes para que este próximo 1 de julio tomemos una decisión con información en la mano y que, por supuesto, emitamos nuestro voto de manera inteligente. Recuerde usted muy bien que la información empodera, así que yo le invito a que la utilicemos a nuestro favor, pero sobre todo a favor de nuestra querida Ciudad de México. Yo soy Enrique Alcocer y lo espero más tarde, hoy mismo, a través de varias mesas de análisis que tendremos, por supuesto, aquí en Capital 21. Así que yo los veo, pues, más adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Un placer. Y nosotros nos vemos más tarde.